En la fría y oscura noche del 20 de enero de 1931, la tranquila ciudad de Liverpool se convirtió en el escenario de uno de los crímenes más desconcertantes y enigmáticos de la historia británica. El asesinato de Julia Wallace. Este caso, lleno de giros inesperados, pistas confusas y una resolución que dejó más preguntas que respuestas, ha capturado la imaginación de detectives y aficionados al misterio durante décadas. Misterios desvelados. William Herbert Wallace, un agente de seguros de 52 años, regresaba a su hogar en el número 29 de Wolverton Street después de una jornada que había comenzado de manera inusual. La noche anterior, Wallace había recibido una llamada telefónica en el club de ajedrez local de parte de un misterioso R.M. Coulthrough, solicitando una cita para discutir sobre seguros. El supuesto cliente había dejado una dirección en Menlab Gardens East, un lugar que, como Wallace descubriría más tarde, no existía. Cuando Wallace llegó a casa esa noche, encontró a su esposa Julia brutalmente asesinada en el salón. Ella yacía en un charco de sangre, golpeada repetidamente en la cabeza con una barra de hierro. La escena era espeluznante, con la sala de estar en desorden y señales de una feroz lucha. La policía de Liverpool comenzó su investigación bajo una presión inmensa, ya que el crimen había causado un gran revuelo en la comunidad. Wallace, siendo el esposo de la víctima y habiendo tenido una coartada aparentemente cuestionable, se convirtió en el principal sospechoso. La noche del asesinato, Wallace había pasado casi una hora buscando la inexistente dirección de Menlab Gardens East, preguntando a transeúntes y llamando a las puertas de los vecinos. Su frustración era evidente y finalmente se dio cuenta de que había sido víctima de una broma cruel. Al regresar a casa y descubrir el cadáver de Julia, Wallace llamó a un vecino, quien luego alertó a la policía. Uno de los aspectos más intrigantes del caso fue la coartada de Wallace. Los testigos confirmaron que lo vieron en varios lugares durante la noche, intentando encontrar la dirección falsa. Sin embargo, la policía tenía dudas sobre su posible participación en el crimen. La llamada telefónica desde el club de ajedrez, que supuestamente había sido realizada por R.M. Coulthrough, fue rastreada, y se concluyó que solo alguien con conocimiento interno podría haber organizado una coartada tan elaborada. Las pruebas físicas en la escena del crimen eran escasas. No se encontraron huellas digitales en la barra de hierro utilizada como arma homicida, y no había señales de una entrada forzada en la casa. Este hecho llevó a la policía a considerar que el asesino podía ser alguien conocido por Julia, lo cual hacía que Wallace siguiera siendo un sospechoso clave. Este hecho llevó a la policía a considerar que el asesino podía ser alguien conocido por Julia, lo cual hacía que Wallace siguiera siendo un sospechoso clave. El juicio de Wallace comenzó en abril de 1931 y el caso presentado por la Fiscalía se centró en la hipótesis de que él había planeado el asesinato de su esposa, utilizando la llamada telefónica como un ingenioso truco para crear una coartada. El fiscal argumentó que Wallace había tenido tiempo suficiente para cometer el asesinato, organizar la escena del crimen y luego salir en busca de la dirección falsa. La defensa, por su parte, enfatizó la falta de pruebas directas y la improbabilidad de que Wallace, un hombre de salud frágil y temperamento tranquilo, pudiera haber cometido un crimen tan brutal. Además, se destacó que la llamada telefónica había sido realizada desde un área pública, lo cual dificultaba vincularla directamente a Wallace sin testigos o pruebas sólidas. A pesar de la débil evidencia, Wallace fue declarado culpable y condenado a muerte. Sin embargo, la sentencia fue apelada y, en un giro sorprendente, el Tribunal de Apelaciones revocó la condena, citando falta de pruebas suficientes para sostener un veredicto de culpabilidad más allá de una duda razonable. William Herbert Wallace fue liberado, pero su vida nunca volvió a ser la misma. La sombra de la sospecha lo persiguió hasta su muerte en 1933, solo 7 meses después de su liberación, murió por una infección en los riñones. El caso de Julia Wallace ha generado numerosas teorías a lo largo de los años. Una de las más destacadas es la implicación de Richard Gordon Perry, un joven colega de Wallace en la compañía de seguros, conocido por su conducta cuestionable y su aparente conocimiento sobre el crimen. Perry tenía acceso a información interna y pudo haber tenido motivos personales para cometer el asesinato.
No obstante, a pesar de estas sospechas, nunca se encontraron pruebas concluyentes que vincularan a Perry con el crimen. La policía no logró obtener una confesión ni descubrir evidencia física que lo incriminara. Perry continuó con su vida, aunque el estigma del caso lo acompañó por mucho tiempo. Otra teoría sugiere que el crimen pudo haber sido el resultado de un robo fallido. La policía encontró evidencias de que la casa había sido registrada, y algunos objetos de valor parecían estar fuera de lugar. Sin embargo, nada fue robado, lo cual planteaba la posibilidad de que el asesino hubiera sido sorprendido en el acto. ¿Fue William Herbert Wallace, el esposo engañado y principal sospechoso, realmente el autor del crimen? ¿O fue un astuto asesino que logró escapar de la justicia utilizando una coartada perfecta y una intrincada trama para desviar la atención? El asesinato de Julia Wallace sigue siendo uno de los casos más intrigantes y enigmáticos de la historia criminal. Con su mezcla de pistas desconcertantes, personajes sospechosos y una resolución judicial controvertida, el caso ha mantenido a investigadores y entusiastas del crimen absortos durante décadas. En años más recientes, avances en criminología y técnicas de investigación han proporcionado nuevas perspectivas sobre el caso. Algunos expertos forenses han reexaminado las pruebas, utilizando técnicas modernas para intentar desentrañar el misterio. Pero cada nuevo examen del caso aporta más preguntas que respuestas, manteniendo vivo el interés y la fascinación. La casa en Wolverton Street, la llamada telefónica misteriosa, y la figura trágica de Julia Wallace son piezas de un rompecabezas que sigue intrigando y desafiando a generaciones de detectives y entusiastas del crimen.